Buenas tardes, ¿cómo están? Les doy una cordial bienvenida de parte de Microjuris Argentina. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre la digitalización judicial y los plazos procesales. Vamos a ver expediente electrónico, celeridad procesal, notificaciones digitales y plazos, y en especial la inaplicabilidad del plazo de gracia procesal. Hoy nos acompaña el doctor Darío Graciabile, él es juez civil y comercial de Bahía Blanca y profesor de Derecho Concursal en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, bienvenido Darío. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias Irene por la presentación. El título de la charla y los subtítulos o el contenido es medio engañoso. Quizás acá todos van a creer que les voy a hablar de lo que ahora se llama derecho procesal informático, pero en realidad les voy a hablar de derecho procesal y la injerencia que tiene la informática o la digitalización en el actual derecho procesal, porque no podemos negar que, lamentablemente, nuestro derecho procesal viene del proceso escrito, y ahora esto de la digitalización ha cambiado ese modelo que tenemos de proceso, y bueno, y estas herramientas, como todas las herramientas de la modernidad, la tenemos que usar a favor de nuestro derecho procesal. Antes de comenzar la charla, con esta aclaración previa de que no van a tener una charla de derecho procesal en sí, antes de empezar, cualquier pregunta que quieren hacer la hacen en el chat. También pueden escribir en relación a lo que yo voy hablando con respecto a otras jurisdicciones que no sea Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, que en realidad tenemos las mismas normas, o en general las mismas normas, y si alguien quiere hacer un aporte de otra provincia, bienvenido sea, y si no, dejamos para el final cualquier consulta, cualquier acotación que cada uno quiera hacer con total libertad, no hay ningún problema. Y para no perder tiempo, porque si hay algo que me gusta a mí es empezar a horario, para los que se presentan a horario, los que llegan tarde escucharán lo que viene después y se perderán el principio. Pero como les decía, lo que importa acá es cambiar la cabeza, cambiar esta forma de pensar que tenemos en relación al proceso escrito, el proceso, ahí vemos ese expediente con hojas, fojas, que no ha podido ser superado en el Poder Judicial, ni siquiera la costura de ese expediente. Ahí ven la lena para hacer el agujerito, para pasar, o el hilo para pasar el ganchito. Todo eso que ha quedado en el pasado lo hemos superado, o lo hemos cambiado por esto de la informática, de la digitalización, y muchos piensan que no podemos avanzar con esto del proceso o el expediente digital, no podemos avanzar porque no queremos salir de esa zona de confort que es la costumbre del trabajo en papel, pero en realidad el hecho de acostumbrarnos y cambiar la cabeza nos va a llevar a una zona mucho más confortable de la que estamos ahora, en un montón de aspectos, no solo en lo laboral, sino desde el punto de vista del mismo proceso judicial. Es decir, todo esto de la informática, con todos los avances que ha tenido durante distinto tiempo, desde que nace la PC, la computadora personal, ha tenido cierta injerencia en el proceso judicial, bueno, y todo eso no ha favorecido a nuestro trabajo. Seguramente los mayores inventos o los de más avanzada del siglo pasado han sido, por un lado, la computadora personal, y por otro, Internet, que nos da otra herramienta distinta y que la hemos visto o avanzado rápidamente, por lo menos en principio y con primera medida en la provincia de Buenos Aires, a través de la pandemia, que nos ha llevado a habilitar rápidamente estas herramientas informáticas que teníamos. Esta modernización que yo
les vengo diciendo del derecho procesal no es solamente del derecho procesal. Tenemos que cambiar la cabeza desde ese punto y ya la estamos cambiando en relación al derecho sustancial. ¿Por qué la estamos cambiando? Porque tenemos un Código Civil y Comercial nuevo, desde el 2015, podemos decir nuevo, más si lo comparamos con el Código Velezano, después de tantos años, hiper nuevo, y acá también nos cambia la cabeza de la forma en que debemos trabajar los operadores jurídicos, no dentro del expediente, sino en general en la elaboración de nuestro trabajo. Ya se deja de lado o se pretende dejar de lado este sistema antiguo del juez de caso por un juez de equidad, no solo con las normas del Código Civil y Comercial, sino con un montón de normas que vienen de tratados internacionales y de leyes internas individuales que han ido en ese camino. El juez debe ser más activo, no es estático que resolvía lo que pedía una parte y se defendía la otra y resolvía rígidamente. Hay otra cuestión que es que ahora con este cambio de filosófico de hace ya varios años, de que vamos a usar ya dejamos de lado el sistema kelseniano y vamos a la argumentación jurídica a grandes rasgos. La argumentación jurídica de los jueces al momento de decidir tiene dos puntos, la argumentación y la contraargumentación. O sea, yo siempre digo que el juez para sacar una resolución debe lograr el convencimiento social, o sea, no es solamente argumentar, sino que tenemos que exteriorizar esa argumentación para llegar a un punto determinado de que tengamos dentro de la sociedad ese convencimiento. Eso desde el punto de vista judicial, desde adentro. Desde afuera también debe cambiar la mentalidad en el ejercicio de la abogacía. Ya habría que dejarse de lado tanto la judicialización e ir más a la negociación. Económicamente, eso en ciertos puntos conviene, claro que en ciertos otros no, con la inflación, los juicios de daño y perjuicio, por supuesto que conviene judicializarlo, pero en gran parte lo que se busca, tanto en el Código Civil y Comercial como en otras leyes de nuestro medio, es pasar del clásico abogado pleitero al abogado negociador. Todo esto que vemos desde el ámbito sustancial, si lo pasamos al ámbito procesal, la primera modificación o la modernización más palmaria que tenemos en este tiempo es pasar del expediente formato papel a la causa o el expediente electrónico, como quieran llamar. ¿Y esto para qué nos sirve? Principalmente, si nosotros pensamos que vamos a pasar de ese expediente con fojas, esa cantidad de letras en las mesas de entrada de juzgado, con un montón de expedientes, con la escritura que hemos pasado, gracias a Dios, estamos con el procesador de texto, imprimir, firmar, coser, todo eso al formato digital, no solamente dentro de lo que es el expediente en sí, sino en las distintas actuaciones judiciales, ¿qué nos lleva? A la celeridad, o sea, hacia la celeridad y a la economía, o sea que con la digitalización el conflicto judicial se economiza y tiene más celeridad. Bueno, eso debiera ser lo fundamental. A partir de ahí tenemos que pensar cómo unimos la digitalización al derecho procesal. Y todo esto que hacemos siempre tenemos que mirarlo dentro, tanto como lo miramos dentro de cualquier relación jurídica, incluida la procesal, que también es una relación jurídica, debemos verlo dentro de la seguridad jurídica. Es decir, que todas las interpretaciones que hagamos para darle celeridad a este proceso por intermedio de la informatización, nunca debe ir en desmedro de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si vamos en desmedro de la seguridad jurídica, estamos perdiendo la celeridad, porque si la celeridad no nos da seguridad, no tiene ningún sentido. Nosotros hemos pasado, yo cuando entré en el Poder Judicial todavía se usaba la máquina de escribir. O sea que pasé de la máquina de escribir al procesador de texto, cuando pusieron la primera
computadora personal en el juzgado que usaba el Windows, que no me acuerdo cómo se llama, pero que funcionaba por intermedio de DOS. O sea, no era el sistema operativo Windows que nace a partir del 85. Bueno, cuando escribíamos a máquina, ¿qué teníamos? Lo escribíamos a máquina, yo entré como pasante, así que era la máquina clavada, me tocaba, y teníamos modelos que teníamos, por ejemplo, la sentencia de trance y remate, la teníamos ya impresa, fotocopiada, y solamente le teníamos que escribir los datos y agregarle los datos. Bueno, más o menos esa evolución, para que ya vayan pensando qué hacía un juez cuando dictaba una sentencia de trance y remate, era solamente completar los claros. Bueno, vayan pensando qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial con esta sentencia de trance y remate. Esto lo dejamos acá. Bueno, pasamos, de eso pasamos al procesador de texto. ¿Qué hacíamos? Escribíamos lo mismo, pero lo podíamos guardar, entonces ya no necesitábamos el modelito, sino que podíamos abrir el archivo que habíamos escrito y completábamos ahí dentro del archivo. Después llegamos a el Lex, llegó el Lex Doctor y ya teníamos más, podíamos guardar casi, por lo menos en lo que trabajábamos dentro del juzgado, podíamos guardarlo dentro de cada uno de los procesos. Bueno, todo ese avance, gran avance tecnológico, ha llegado a un punto muy alto que es en esta digitalización. Esto de pasar del formato papel al formato digital, y que gracias a Dios en este punto hay que agradecer a la pandemia, se ha visto acelerado. Y vemos que esto pudo haber sido mucho tiempo antes. O sea, lo tenemos ahora porque lo aceleró la pandemia, pero las herramientas estaban para hacerlo mucho tiempo antes. Digo acá en la Argentina, porque en Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos países de Europa ya hace mucho tiempo que ya estaba digitalizado, ¿cierto? En algunos lados procesos administrativos y en otros lados también judiciales. Y lo que yo les propongo acá es ese cambio de chip y dejar de ver el expediente papel y todo eso engorroso del expediente papel y pasemos al expediente o la causa electrónica. Es decir, que saquemos el papel y nos quedemos solo en el procesador de texto sin necesidad de imprimir, no imprimimos nada, pasamos del escrito papel a la presentación electrónica, ya no llevamos el escrito a la mesa de entrada del juzgado, sino que lo mandamos por una plataforma haciendo unos cuantos clics. Eso sí, no, todo el sistema, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no ahorra, no es muy económico en clics. Clics tenemos que hacer unos cuantos, que eso se podrían evitar. No solo la cantidad de clics, sino que ¿qué le costaba poner los clics en el mismo lugar de la pantalla? Vamos así, clic acá abajo y clic acá al otro lado. ¿Usted lo quiere notificar? Si está seguro que lo quiere notificar el día de hoy, sí. Póngale la fecha, clic, todo clic, pero todo en distintos lados de la pantalla. Entonces vamos con el mouse para todos lados. Eso quizás sería algo que debiera modificarse. Pasamos de la firma hológrafo. ¿Qué hacemos los jueces con la lapicera de pluma? Todos los cartuchitos que tenía comprado, ¿no? Ahora lo cambiamos por la firma digital. Perfecto, clic, clic. También unos cuantos clics y tenemos firmado el escrito. O la resolución electrónica. Y algo más que hemos pasado de la presencialidad al teletrabajo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, podemos trabajar remotamente. Desde nuestras casas podemos, ya los expedientes que son totalmente digitales, los podemos ir viendo y trabajando, incluso podemos firmar resoluciones desde nuestra casa. Bueno, ¿esto qué lleva? Esto lleva a cambiar la mente. Necesitamos cambiar la mente y pensar en los beneficios de la informática o la digitalización en nuestro derecho procesal. He visto por ahí ciertos artículos, ciertas publicaciones que se hace llamar derecho procesal informático, que en realidad habla, y que no es lo que yo les vengo proponiendo acá, porque en realidad hablan de cuestiones técnicas aplicadas a ciertas cuestiones procesales, pero no a darle la bondad que nos brindaría la digitalización al derecho procesal existente. Y ahora van a ver, avanzando la clase, a qué me refiero con esto y qué es lo que le quiero decir.
Lo principal que hay que ver en la digitalización, y como pasó en toda nuestra vida informática, es la celeridad procesal y la economía procesal. La informática, nosotros en nuestra vida personal, diaria, fuera de lo laboral, ha ahorrado un montón de cosas. Desde, no sé, desde la creación de la calculadora, que ya no teníamos que hacer, que no se tenía que hacer a mano la cuenta, y la calculadora no hacía la cuenta por nosotros. A partir de ahí hemos tenido cierto ahorro de tiempo, de energía, que hace a lo que venimos a hablar acá, a la celeridad y economía procesal. O sea que nosotros tenemos que ver la informatización procesal, la digitalización, la tenemos que ver desde ese punto de vista, desde en qué nos beneficia dentro del proceso. Y bueno, ¿y en esto qué tenemos? Bueno, tenemos las notificaciones. Las notificaciones, que vamos a ver que las notificaciones tienen injerencia sobre el tiempo procesal, sobre los plazos. Y toda esta injerencia que tiene va a terminar en la última parte de la charla, que tiene que ver con si se aplica o no este plazo de gracia para la presentación de los escritos electrónicos, o para hacer las presentaciones electrónicas. Vamos a ver qué quiero decirle con esto, con la relación que hay entre las notificaciones, el tiempo procesal y los plazos. Por ahí lo que yo les voy a decir ahora ocurre solamente en la provincia de Buenos Aires. Desconozco cómo es el sistema digital de otras provincias, pero es para darles solamente una muestra de cómo estamos pensando la digitalización dentro del sistema procesal. ¿Cómo son las notificaciones? Ahora, bueno, tenemos notificaciones electrónicas. En la provincia de Buenos Aires, la notificación electrónica es firmar el despacho y notificarlo automáticamente a un domicilio electrónico, llamamos nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, que es una plataforma que es como una dirección de correo electrónico. La cédula digital, que es lo mismo, nada más que en vez de mandar la resolución, mandamos el texto de la cédula, la misma cédula papel que mandamos antes, la mandamos digitalmente a ese mismo sistema informático, esa plataforma que es como un correo electrónico. Seguimos teniendo la notificación por nota y la notificación automática, que ahora vamos a ver cómo funciona en realidad. ¿Qué vengo diciéndoles yo con esto? Que todo este sistema de notificaciones tiene injerencia en el tiempo procesal y en los plazos. ¿Por qué? Rápidamente ustedes van a advertir que si mandamos una notificación electrónica o una cédula digital, va a quedar notificado mucho más rápido que si hacemos la notificación papel, si esperamos que a los martes y los viernes que se produzca la notificación por nota, o cualquier otro sistema de notificación que pueda haber. La notificación tácita, que era antes cuando se llevaba el expediente, queda notificado tácitamente de todas las resoluciones que están en el expediente. Todo eso tiene injerencia en el tiempo procesal, porque a partir de la notificación comienza a correr el plazo para el acto procesal siguiente. Entonces, también tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Si aceleramos, si de alguna manera facilitamos la notificación y la aceleramos, acortamos el tiempo procesal. ¿Por qué? Porque el plazo comienza a correr antes del momento que empezaría a correr si la notificación sería la ordinaria antes como teníamos el expediente en papel. Pero vamos a ver cada una de estas notificaciones. Tenemos notificaciones electrónicas que, como les decía, era firmar digitalmente la resolución y mandarla automáticamente a este domicilio electrónico, que es un domicilio electrónico constituido, es como una casilla de mail, nada más que no es exactamente una casilla de mail porque es una plataforma distinta, pero funciona de la misma manera. Bueno, pero acá en la provincia de Buenos Aires, ustedes se imaginan, firmo hoy una resolución, la notifico electrónicamente, listo, quedó notificado hoy, mañana comienza a correr el plazo. No tendríamos duda para eso. No, en la provincia de Buenos Aires no es así. ¿Por qué? Porque hubo una movida que decía, no, pero no podemos
estar pendiente todos los días de la plataforma de notificaciones para ver cuándo nos empieza a correr los plazos. Entonces, ¿qué dice la Corte? En las resoluciones de superintendencia que ha dictado en relación a esta digitalización procesal, dice no, bueno, las notificaciones electrónicas se notifican los días de nota, es decir, que no importa que le llegue el lunes la notificación electrónica, sino que queda notificado el martes. No importa que le llegue el miércoles, sino queda notificado el viernes. O sea, que a partir del martes, a partir del viernes, corren los plazos. O sea, que sería lo mismo que con el expediente papel. O sea, ¿para qué le mandamos la notificación electrónica? No tiene mucho sentido. Bueno, dejemos de lado la notificación electrónica. Está bien, que no entre, no puede entrar todos los días. Le mandamos la cédula digital. Es lo mismo, nada más que en vez de mandarle la resolución a notificar, tenemos el texto de la cédula y se lo mandamos. No, pero es lo mismo, no podemos estar pendientes todo el día de la notificación, del sistema de notificaciones. Así que, ¿qué dice la Corte? Bueno, la cédula digital quedan notificadas los días de nota, los martes y los viernes. Increíble, increíble. Es como si antes hubieran dicho que la cédula papel, al domicilio constituido, se notificaban los martes y los viernes porque, claro, el abogado no tenía obligación. Si hablamos de la notificación electrónica, el abogado no tiene obligación de abrir el buzón todos los días, se notifica los martes y los viernes. Y en el caso de la cédula electrónica, decís, bueno, yo no tengo obligación de ir todos los días a mi estudio, así que se notifica los martes y los viernes. En vez de utilizar la digitalización para mejorar el sistema y a través de esto mejorar las notificaciones, mejorar el tiempo procesal y acortar los plazos, los hemos mantenido. No lo alargamos, pero los hemos mantenido. No sé si en las cédulas digitales no lo hemos alargado, porque por lo menos acá en Bahía Blanca, que es chico, generalmente a constituido tardaban 2 o 3 días, no más, así que en algunos casos quedarían notificados mucho antes que la notificación por nota. Pero bueno, hay algo más que es la notificación electrónica urgente. Tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, y esa sí se notifica ese día. O sea, que las notificaciones electrónicas comunes se notifican los días de nota. Las notificaciones por cédula se notifican el día de nota, pero las notificaciones urgentes se notifican ese día. O sea que todos tienen la obligación de entrar todos los días al sistema de notificaciones. ¿Para qué? Para ver si tienen alguna notificación urgente. ¿Se entiende? O sea que todos quedan notificados realmente el día que llega la notificación. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, y en esto vamos en el cambio de mentalidad, ¿puede esta norma de superintendencia creada por una corte o por un superior tribunal para determinar cómo se llevan a cabo las digitalizaciones en un proceso judicial, puede modificar el Código Procesal? O sea, si el Código Procesal vigente tiene la notificación tácita, es decir, la notificación de que si yo me retiro el expediente, me notifico, ¿no correría en estos casos la notificación tácita? Si le llegó la resolución, ¿quedaría tácitamente notificado? Ir a notificar por nota esas resoluciones iría contra la norma del Código Procesal, que sería superior a la norma de superintendencia. Eso, así agarrado con pinzas, ¿no? Pero estaríamos en contra de la celeridad misma del Código Procesal cuando tendríamos que usar a nuestro favor la digitalización. Bueno, y ahora la última pregunta, la notificación por nota. ¿Para qué subsiste la notificación por nota? En realidad sería que ahora todo se notifica por nota. No importa si fue la notificación electrónica, se notifica por nota. No importa cuándo llegó la cédula, se notifica por nota. Porque si la resolución la sacamos hoy, la cédula va hoy, se notifica, llegaría hoy, igual es lo mismo que si hoy sacamos una resolución y la pusimos en el expediente papel y fue el día de nota a notificarse. Con la diferencia que se tiene a disposición en ese mismo día la resolución y la notificación, y en el expediente papel no, ya tenía que irla a ver a tribunales, ya tenía razón de ser la notificación por nota. Bueno, ahora no tiene ninguna razón de ser.
Bueno, esto es lo primero, este es ustedes van a ver que todo esto es como el juego de la oca, avanzamos un paso y retrocedimos dos. O sea, en vez de usar los beneficios de la digitalización, la usamos para ciertas cosas, está bien, para que todo sea más fluido, pero no lo hacemos en lo que importa, que es en el acortamiento de los plazos. ¿Para qué alongar los plazos innecesariamente? O sea, porque si vamos en lo general, los plazos, el plazo general de 5 días nos parece poco, y bueno, cambiemos el Código Procesal y que el plazo mínimo sea de 7 días, no de 5 días, pero después no nos rajemos las vestiduras por lo que tarda la justicia en resolver una cuestión. Algo anecdótico al pasar, muchas veces cuando uno quiere acelerar, a mí me ha pasado por ahí en algunos procesos que a veces va el juzgado más rápido de lo que pueden seguir el proceso de los abogados. No en un caso concreto, pero sí un abogado que lleva muchos juicios ejecutivos, quizás va más rápido el juzgado que lo que puede llevar adelante ese juicio, que por supuesto no es la de un solo juzgado, sino que tiene que llevar los juicios ejecutivos de todos los juzgados, ¿no? Bueno, y esto que le estoy hablando de los plazos o del tiempo procesal tiene cierta injerencia en relación a los plazos sustanciales. O sea, nosotros tenemos una distinción entre plazo sustancial, plazo del Código Civil y Comercial, que corre todos los días por 24 horas, se cuentan por día los plazos de día, y el plazo procesal que se cuenta por días hábiles. Algunos han entendido que también el plazo procesal tiene que ver con las horas hábiles. Yo no conozco que sea así, ha habido, o por lo menos en nuestra jurisdicción, el plazo, cuando se pone plazo de 24 horas, de 48 horas, no son 24 horas hábiles o 48 horas hábiles, sino que son un día o 2 días hábiles, ¿no? Bueno, así que acá tenemos que dejar de lado las horas hábiles para el conteo de los plazos. Lo que importa es el día. Un día de un plazo procesal es un día hábil, y un día de un plazo sustancial es cualquier día de la semana. Por eso es el interrogante que yo les traigo hoy, que es si el plazo de gracia procesal se sigue aplicando para las presentaciones electrónicas. Todo esto siempre pensado en relación al dinamismo que le tenemos que dar al proceso judicial por intermedio de la informática o la digitalización. Por eso, no hay ninguna duda de que este plazo de gracia, el del 124, tercer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Capital Federal, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, es determinar si frente al expediente electrónico subsiste ese plazo de gracia. O sea, tendríamos que, para ver si subsiste o no, analizar qué es lo que dice esta norma en relación al plazo de gracia y qué es lo que se tiene en cuenta para su interpretación. Lo primero que les digo, así que para interpretar esto no debemos ser mezquinos. No podemos acelerar el proceso para una cosa y no lo aceleramos para otro. O sea, no puede ser estar acelerado para unos y no para otros. Debemos analizar o interpretar las normas por intermedio del derecho procesal con la aplicación de la digitalización. Por eso no estoy en contra de esto del derecho procesal informático, sino interpretar el derecho procesal para usar las bondades de la informática o la digitalización. Todavía los tengo medio en ascuas porque no saben qué les voy a hablar, pero bueno, el problema venía en relación a la creación de este plazo de gracia. O sea, ¿por qué se puso este plazo de gracia de 4 horas, las primeras 4 horas del día siguiente?
las 2 primeras horas del día siguiente, el día entero en Santa Fe siguiente, o sea que en Santa Fe ya no sería un plazo de 5 días, sino sería de 6, no sería de 15, sino que sería de 16. Bueno, ¿qué pasaba con esto cuando nace el problema de los plazos? Si ahora vemos el artículo 6 del Código Civil y Comercial, como en toda la forma de contar los plazos en nuestro derecho civil, cada uno de los plazos que se cuenta por día termina a la medianoche de cada uno de los días. O sea que el plazo de 3 días concluye a la medianoche del tercer día. Eso, claro, lo sabemos todos. Bueno, ¿qué pasaba? Pasaba que antes los tribunales cerraban, según en donde sea, a la 1, 1:30, a las 2. Hubo una época que se abría a la tarde, no se abría a la mañana. Nunca se le encontró mucho la vuelta al horario judicial. Pero el plazo no vencía, o sea, me cerraron los tribunales a las 2, pero a mí el plazo me vencía a las 12 de la noche. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo solucionaban? En ese momento iban ante un escribano, se labraba un acta de que tenían el escrito para presentar y después lo presentaban. Esto además de costoso, porque ustedes vieron que van al escribano, le dicen buen día, ya es caro. No solo eso, sino que se habían comido determinar el plazo de presentación de ese escrito y lo presentaban cuando se le antojaba, pero como tenía el acta de que lo habían presentado dentro del plazo, ese escrito era válido. Bueno, por lo costoso y por el problema de que se presentaba en cualquier momento, se crea este plazo de gracia o esta franquicia para presentar un escrito fuera de término, para cumplir un acto procesal, mejor dicho, vencido el plazo. ¿Y qué se habilitaba? Era, bueno, te dejamos presentar o ejercer el acto procesal en el día hábil posterior. O sea, vamos a hacer esta posibilidad de que lleves adelante el acto procesal al momento que abramos los tribunales, aunque el plazo esté vencido. ¿Qué pasaba? Era para completar el plazo o para poder usar la totalidad del plazo que concluía en tiempo judicial inhábil. Bueno, esto es claro un problema del formato papel. ¿Por qué? Porque teníamos que llevar el escrito a los tribunales. Ese era el problema fundamental. No lo podíamos llevar cuando los tribunales estaban cerrados. Si ahora permitimos o vemos cómo se utilizan estos plazos en relación a las presentaciones electrónicas, tenemos que resolver el problema práctico. O sea, ¿cuál es el problema práctico? El plazo que continúa corriendo en tiempo inhábil. Ahora, ese plazo que continúa en tiempo inhábil y nos permite cumplir el acto procesal al día siguiente o en el tiempo hábil siguiente, ¿es una ampliación de plazo o es una franquicia para darle validez al cumplimiento de un acto procesal luego de vencido el plazo? Claramente, no es que estamos ampliando, estamos yendo contra al plazo perentorio, permitiendo que se cumpla un acto después de vencido. No, estamos dándole validez a un acto cumplido dentro de tiempo inhábil cuando el vencimiento del plazo se produjo en tiempo inhábil. Tampoco es prorrogar el plazo. No es, el plazo de 5 días se convierte en un plazo de 6 días porque solamente queda acotada esa franquicia a el tiempo judicial. Si el plazo de 5 días se aumentara a 6 días, ya tendríamos otra vez problema con el 6.º día porque vencería en tiempo inhábil, ¿no? O sea que este plazo de gracia no es una ampliación del plazo, sino que es compensar la imposibilidad que tenía de llevar adelante el acto procesal, el cumplimiento del acto procesal dentro del plazo, antes de que venciera, porque si pudiéramos presentar ese escrito dentro de los tribunales hasta la medianoche del día que vence el plazo de gracia no tendría sentido alguno. ¿Se entiende, no, lo que quiero decir?
Vamos a leer el artículo 124. Ahí lo tienen. Dice, el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciere el plazo, o sea, que no se presentó, pero no porque no se presentó porque no quiso presentarse, sino porque me cerraron los tribunales, solo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato y dentro de las 4 primeras horas del despacho, así es en la provincia de Buenos Aires. O sea, que no es que amplía el plazo, sino que le da validez a la presentación, al ejercicio de ese acto judicial al día hábil siguiente, durante un horario determinado, para cumplir ese acto procesal. Como les vengo diciendo, no es esto un plazo adicional ni un término supletorio, es el cumplimiento del acto procesal en tiempo hábil posterior al vencimiento de un plazo que se produce en tiempo inhábil. ¿Y qué es esto? Es una dispensa, una franquicia. O sea, permitimos, como dice, solo podrá ser entregado válidamente. O sea, permitimos darle, o le damos, mejor dicho, validez a esa presentación con plazo vencido. Yo lo asimilo al 2550 del Código Civil y Comercial, que se los voy a leer, que si bien se refiere a la prescripción, tiene mucho que ver con esto. Dice el primer párrafo del 2550. El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida, el juez puede dispensar del vencimiento del plazo ya producido, si lo traspolamos a lo que estamos hablando, al titular de la acción, a quien va a ejercer el acto procesal, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculicen temporalmente el ejercicio de la acción, si el cierre de los tribunales o la conclusión del tiempo hábil impide el ejercicio del acto procesal, y el titular hace valer sus derechos y quien quiere ejercer el acto procesal lo ejecuta dentro de los 6 meses siguientes a la cesación de los obstáculos, dentro de las 4 primeras horas del día hábil siguiente, dentro de las 2 primeras horas del día hábil siguiente, dentro del día hábil siguiente, como lo determina cada una de las jurisdicciones. Entonces lo que hace es dispensar el vencimiento del plazo por la inhabilidad propia de los tribunales. Esto también, ya ahí les puse el artículo 56 de la ley concursal, y algo parecido también pasa cuando se produce la prescripción abreviada concursal de 2 años y la sentencia de los juicios no atraídos se logra firmeza luego de pasados esos 2 años, también hay una dispensa de esa prescripción producida si esa sentencia se presenta a verificar dentro de los 6 meses posteriores a que ha adquirido firmeza. Es todo más o menos lo mismo, con distintos nombres, con distintas formas de ver, porque se trata de situaciones distintas, pero más o menos hacen a lo mismo, a la imposibilidad de llevar a cabo algo, un acto determinado. Ahora, lo que yo les vengo a decir acá es, esto se mantiene con las presentaciones electrónicas. Lo que yo les voy a decir se aplica, en principio, para aquellos supuestos donde las presentaciones electrónicas, los escritos electrónicos, como lo llamen en cada una de las jurisdicciones, puedan hacerse durante todos los días, durante todo el día, dentro de las 24 horas, que es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Solo no hay limitación para hacer presentaciones electrónicas, se puede hacer los 7 días de la semana, las 24 horas. Acá lo que nos importa no son los días inhábiles, porque como yo les dije, el plazo procesal tiene que ver con los días inhábiles, no con las horas, así que todos los plazos procesales se encuentran por días hábiles, así que la presentación que se haga en día inhábil corre para el día hábil posterior. Acá lo que importa son las horas inhábiles del vencimiento del plazo. Es decir, por eso les digo que solamente juega para estos casos donde se puede hacer la presentación electrónica dentro de las 24 horas del día. Es decir, cuando hay un límite temporal, es decir, que solo se puede hacer las presentaciones electrónicas dentro del horario judicial, seguimos teniendo el mismo problema que
en el expediente papel, porque fuera del horario judicial no podemos hacer ninguna presentación, así que necesitamos la franquicia o el plazo de gracia para hacer esa presentación al día siguiente. Aunque esto es injustificado, no tiene ninguna razón de ser que se limite la presentación judicial de escritos electrónicos al horario judicial, porque no lo tenemos que llevar a mesa de entrada. Lo mandamos a una plataforma y esa plataforma no duerme, no descansa, no cierra. O sea, tenemos la posibilidad de hacer esa presentación dentro de las 24 horas y el problema está en que lo bloqueamos, o sea, bloqueamos la posibilidad de que se haga esa presentación fuera del horario judicial sin ningún fundamento alguno. Por eso yo digo que esta informatización, esta digitalización, este expediente informático, hay que usar la celeridad en todos los aspectos. No podemos frenarla de ninguno. Podríamos decir que, y bueno, ¿y cómo se enteran en el juzgado que el escrito se presentó fuera de término? Bueno, eso sí, una cosa es cuándo se puede presentar y otra cosa es cuándo se considera presentado. Dentro del ámbito judicial, por supuesto que ese escrito se va a considerar, desde el punto de vista del juzgado, se va a considerar presentado el día hábil posterior, porque ahí es recién cuando vamos a poder entrar a ver ese escrito, pero no la presentación efectiva que se produjo el día mismo en que se hizo a la hora que se hizo. O sea, más allá de las mezquindades en la regulación del derecho informático, la verdad que tendríamos que avanzar y permitir la presentación todos los días, las 24 horas de los 7 días de la semana. De hecho, en la provincia de Buenos Aires no hay ninguna limitación, ni siquiera en la feria. En la feria se pueden seguir presentando, haciendo presentaciones electrónicas, que por supuesto nosotros la vamos a ver después de la conclusión de la feria. Yo no acostumbro a analizar fallos, no acostumbro a, cuando doy una clase, a traerles muchos fallos y contar. En realidad, estos dos fallos, que en realidad son cómicos, por un lado, y solamente es la excusa para hablar de esto, son cómicos desde mi punto de vista, pues son dos resoluciones que saqué yo, dos resoluciones que me revocaron las dos salas de Bahía Blanca, pero bueno, es la excusa para venir acá a hablar y para que cada uno vea cuál es la visión que tengo de esta aplicación de la informática al derecho procesal y cómo es que vamos avanzando, como les decía antes, como el juego de la oca. O sea, tenemos un beneficio y retrocedemos 3 pasos, 2 pasos al rato porque fuimos para el lado que no es. ¿Cómo entiendo yo esto de la aplicación del plazo de gracia? Primero les cuento que cuando salió esta resolución en la provincia de Buenos Aires había una dualidad del sistema, todavía no estaba el expediente electrónico, pero sí había algunas presentaciones que debían hacerse en papel, aquellas que iban con patrocinio letrado, que se necesitaba la firma hológrafa del cliente, iba en papel y solamente se podían hacer presentaciones electrónicas en aquellos casos donde el abogado actuaba como apoderado. Cuando viene o cuando se inicia esta presentación de escritos electrónicos, una presentación de un apoderado me la hace con el plazo de gracia. Entonces, ¿qué resuelvo? Fuera de término. ¿Por qué? Porque el plazo de gracia es para los escritos papel, para traerlos en mesa de entrada, que es donde tiene razón de ser las horas hábiles. Acá no hubo ningún impedimento en que se presente durante todo el día del cumplimiento del plazo, como dice ahí, hasta las 23:59 y 59 segundos, ¿no? Bueno, me dijo, vos pusiste 23:59, pero si yo lo presento 23:59 y 59 segundos, también es válido. Sí, entiendo que 23:59 con todos los 59 segundos que vienen dentro del 59, o los 60 segundos que vienen dentro del 59. No me lo presentes en la 0, porque a las 0 horas ya es el día siguiente. Bueno, toda esa posibilidad llevó a que, en este caso, no era necesario el plazo de gracia, porque acá no estábamos compensando la imposibilidad de ejercer el acto dentro del día que vencía el plazo, porque la inhabilidad del horario judicial no le afectaba en hacer la presentación. ¿Por qué? Porque la pudo hacer durante todo el día.
como no hay ese impedimento, el plazo de gracia deja de tener razón de ser. Lo vimos hace un ratito. ¿Qué les dije? ¿Cómo nació esto? Cerraban los tribunales, no sabían cómo llevar el escrito, se lo llevan primero a un escribano, después se aplica el plazo de gracia para darle validez a esa presentación luego de vencido el plazo. Admitir esto crea una desigualdad. ¿Por qué? Porque esa desigualdad la creaba en el momento que había dos sistemas de presentaciones, una en papel y otra electrónica. ¿Por qué? Porque el que la presentaba en papel tenía que ir corriendo en el plazo de gracia para dejar el escrito, y el que la presentaba electrónica la podía presentar hasta las 24 horas, o si quería la presentaba al otro día también, hacía el clic al otro día, digamos, ¿no? O sea que eso era una palmaria desigualdad. A uno lo hacemos ir corriendo y al otro le permitimos que lo haga cuando quiera. Sí, me van a decir, pero estamos acostumbrados a trabajar en el plazo de gracia. Bueno, eso es otra cosa que después esa costumbre arraigada de llevar o hacer las cosas en el dentro del plazo de gracia, esa mañana rápido así lo presento, es ahora voy a hablarles de eso. Bueno, esta interpretación que hice no solo fue revocada por las dos salas de la Cámara de acá de Bahía, sino que mucha gente que ha escrito sobre derecho procesal informático, especialmente ha comentado este fallo, ha dicho un montón de cosas, que se las voy a analizar acá una por una. Algunos son los fundamentos de las dos salas que las agrupé, y otros algunos doctrinarios que han escrito sobre el tema. Y después vamos a sacar entre todos una conclusión, a ver qué les parece. Ustedes me van a decir, no, esto tiene que ser de tal manera porque a mí me parece que pasa esto. Bueno, el primer fundamento es que el 124 o la franquicia no fue derogada. Sí, claro que no fue derogada. No, tampoco es muy difícil. Vamos al Código Procesal y vemos que todavía el Código Procesal contiene esa franquicia. Claro, pero la franquicia ¿para qué está? La franquicia está para cumplir o permitir cumplir el acto procesal cuando el plazo está vencido. ¿Por qué? Por la inhabilidad de los plazos. Porque si no, vean lo que pasa. El artículo 124 no fue derogado. Entonces, si nosotros vamos a leer el artículo que no fue derogado, porque el artículo lo tenemos que aplicar en su totalidad si hablamos de que el artículo no fue derogado. O sea, se aplica para todo. ¿Y qué dice el artículo? El artículo no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera el plazo solo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato, dentro de tantas horas. O sea, que si yo tengo que hacer una presentación electrónica, si el 124 no fue derogado y me sirve y lo tengo que aplicar para las presentaciones electrónicas, yo no puedo hacer una presentación electrónica luego del cierre de los tribunales, luego del tiempo hábil del día del vencimiento. Porque no sería hábil la presentación, solamente estaría habilitada si la hacemos al día siguiente hábil. No, vuelvo a leerle. El escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo, el escrito electrónico, si no lo presento dentro del horario judicial, solo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato. O sea que si el 124 no fue derogado, el 124 nos impediría en el día del vencimiento del plazo hacer una presentación electrónica en tiempo inhábil. No tiene razón de ser si interpretamos eso. No tiene ninguna razón de ser. De la misma manera que podemos hacer la presentación electrónica dentro de las 24 horas, incluso en el tiempo inhábil, de la misma manera no sería válido hacerlo en el plazo de gracia porque pudimos usar todo el plazo. También se dijo que era violación de la ley vigente, o sea, va concatenado con que el 124 no fue derogado. ¿Por qué? Porque el plazo de gracia está vigente. No es que se dejó de lado. Claro, que está vigente para otra cosa. Está vigente para cuando no podemos llevar a los tribunales ese escrito papel. Violación del derecho de defensa. Violación del derecho de defensa sería si aplicamos el plazo de gracia, que no le permitimos usar el tiempo inhábil que puede hacer una presentación electrónica.
¿Cuál es el derecho de defensa que estaría violado si le permitimos usar todo el tiempo? O sea, no es que le violaríamos el derecho de defensa si decimos, no, las 2 últimas horas. No, solamente puede presentar el escrito hasta las 8 de la noche. Aunque sea tiempo inhábil, pero hasta las 8 de la noche. El resto no. No está el plazo de gracia porque no vence. No te aplicamos el plazo de gracia porque no vence a las 2 de la tarde, sino que vence a las 8. Así que tenés tiempo para presentar. No, ahí sí violamos el derecho de defensa. Yo para el plazo quiero las 24 horas. Otra fundamentación para derogar o permitir la utilización del plazo de gracia: interpretación restrictiva impide acceso a la justicia. ¿Cómo le vamos a pedir el acceso a la justicia si se lo estamos ampliando el acceso a la justicia? Antes tenía el acceso a la justicia hasta el cierre de los tribunales, y ahora tiene acceso a la justicia hasta el final del plazo. Imposible, eso no se produce. O sea, no hay ningún impedimento al acceso a la justicia. O sea, si queremos burlar el plazo, ahí sí sería otra cosa. Rigorismo formal, porque estamos impidiendo el ejercicio de una franquicia que determina el Código Procesal. No, estamos usando el principio de instrumentalidad de la forma, un principio procesal y de que las cosas están por algo. O sea, no es esto de por rigorismo formal esto no lo cumplimos, porque la única forma que podemos llevar adelante un proceso judicial es con unas determinadas formas que deben cumplirse. Esto más o menos fueron los fundamentos que dieron las 2 salas de acá de Bahía Blanca para revocar las 2 sentencias que había sacado. Tuve la suerte que saqué esas 2 y fue una en cada sala. Muy bien. Como ustedes pueden ver, son todas cuestiones dogmáticas. Ni todas aplicaciones de principios no concretan al caso especial. ¿Y qué es lo que le faltó para concretar? Analizar el artículo, analizar la norma. Si nosotros vamos a determinar si una norma se aplica o no, tenemos que analizar la norma. No podemos decir, pues no está derogada, no, porque es ley vigente, no, porque viola el derecho de defensa. Fue una interpretación restrictiva, un rigorismo. Bueno, todo eso está bien, bárbaro. Todo eso como principio por eso yo le decía antes, la argumentación y contraargumentación, todos esos principios los tenemos que aplicar al caso concreto, si no quedamos en una dogmática que no tiene convencimiento social. Pero vamos al bonus track, que esto no tiene que ver, este bonus track no tiene que ver con los que sacaron estas sentencias o estos fallos de las salas bahienses que revocaron o que permitieron la aplicación del plazo de gracia para los escritos electrónicos, sino que lo leí en uno de estos comentarios de los profesores o entendidos en derecho procesal informático, que dijo, no puede ser que se impida el ejercicio del plazo de gracia pretendiendo que nosotros trabajemos las 24 horas, es decir, pretendiendo que los abogados trabajen las 24 horas porque el vencimiento del plazo se cumplía hasta la hora 24, 23 y 59. Por favor, nunca nadie pensó eso. Al contrario, es una facilidad de eso, que no tiene que salir corriendo el otro día o no tiene que levantarse temprano. En todo caso, hay algún abogado que va a decir, yo no quiero laburar hasta las 24 horas, y otro va a decir, yo no me quiero levantar temprano. En realidad es una comodidad para que se trabaje cuando quiera. Lo puede hacer dentro del horario judicial, lo puede hacer after office, lo puede hacer cuando quiera, siempre que haga el clic antes de las 23:59, cuando quiera, nadie lo obliga a trabajar las 24 horas. Lo que sí, esto lleva a cumplir los plazos, no a alongarlos innecesariamente. En realidad este bonus track se los traje para que ustedes vean más o menos cómo es el pensamiento de la OCA para interpretar esta digitalización de los procesos judiciales. Todo esto en la práctica. En la práctica con la norma que tenemos, con la norma que determina el plazo de gracia para los escritos, digo yo, de formato papel, y veremos qué pasa. Yo digo que esto no puede aplicarse la norma, como les decía recién, por capricho, es decir, aplico lo que me conviene, el plazo de gracia, pero lo que me conviene no, es decir, que si lo presento el día del vencimiento, fuera del plazo
del tiempo hábil también es válido. No, no podemos interpretar así las normas en forma antojadiza y sesgada. Tenemos que la norma se aplica a un supuesto en determinado contexto con todas sus consecuencias. No podemos hacer las que nos gusta así y las que no nos gusta no. Y es verdad que no fue derogada la norma, pero no necesitamos una derogación expresa, porque no hay aplicación. Hay un montón de normas que han perdido uso o han tenido una derogación orgánica porque no tienen aplicación. Un montón y no necesitan una derogación expresa. Eso dentro de lo que tenemos legislativamente en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Pero no en los códigos procesales que han sido modificados. En algunos se podrá determinar que se aplica el plazo de gracia para los escritos electrónicos y los escritos formato papel, como el anteproyecto de la provincia de Buenos Aires. O sea, el anteproyecto de la provincia de Buenos Aires avanza un paso y sigue jugando la oca y retrocede 2. ¿Por qué? Porque el plazo de gracia se aplica también para las presentaciones electrónicas. No sé qué estado parlamentario tendrá, pero me parece que eso quedó en anteproyecto. Muy bien Mendoza, siempre a la vanguardia en el derecho procesal, ha tenido sus antecedentes procesales importantes y que siempre ha sido distinto el derecho procesal mendocino, y dice expresamente: el código nuevo no regirá el plazo de gracia en el supuesto de presentaciones electrónicas, en el expediente digital, cuando el sistema funcione las 24 horas. Por supuesto que eso tiene que ser así. O sea, si el sistema no funciona, bueno, ahí la solución tiene que ser distinta. Pero bueno, esto de la informática lleva a eso también. Es como la firma digital. La firma digital tiene que seguir certificada por los escribanos en algunos supuestos. ¿Qué va a certificar el escribano? ¿Qué sabe de firma digital, del funcionamiento informático de la firma digital para saber si fue truchada, no fue truchada? ¿Qué puede certificar? Ahí necesitaríamos un ingeniero en informática, un licenciado en ciencia de la computación, para que nos diga si realmente esa firma digital, o si podemos certificar esa firma digital. O por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires tenemos los folios al registro de la propiedad. El que litigó o que es de la provincia sabe, los folios de seguridad al registro de la propiedad. Firmar el juez ordena el embargo de un inmueble. El secretario firma el oficio para notificar el embargo del inmueble y después el juez tiene que firmar un folio de seguridad. O sea que el juez firma la orden 2 veces, o sea, firma la orden de embargo y firma, o como certifica el oficio que es del secretario, y eso sigue siendo papel, no se digitalizó. Firmamos la orden de la medida cautelar digital, el oficio, el secretario lo firma digital, y el folio de seguridad papel. El juego de la oca, un paso para adelante, 2 pasos para atrás. Y otro que está avanzado, pero porque el derecho administrativo es distinto al derecho procesal, es que en el reglamento de procedimiento administrativo se prevé que los expedientes electrónicos y las presentaciones efectuadas mediante plataforma electrónica no resulta aplicable el plazo de gracia. Ahí sí vamos avanzando a lo que tenemos. Yo, de alguna manera, esto podría decir reniego ahora, pero yo sé que vamos a avanzar y vamos a ir logrando esta celeridad que no podemos tener ahora, porque en algún momento pues es el cimbronazo del cambio de modelo. Eso no queremos, es como todo, no queremos el cambio, estamos cómodos así, hasta que descubramos que vamos a estar más cómodos de la otra manera. Es una cuestión de tiempo nada. Y esto es lo que les vengo diciendo. Este cambio de paradigma es necesario para ir concluyendo y para que entiendan qué es lo que yo les venía a traer acá. Tenemos que ir a la modernización de la justicia, todo esto, esta informatización tiene que ser beneficiosa, tenemos que acortar el pleito la duración de los pleitos, y tenemos que hacerlo de esta manera, con todas estas herramientas digitales que nos permiten hacer un montón de cosas. Desde el momento que tuvimos el primer procesador de texto, que podíamos guardar el modelito, ya que abríamos el modelito y podíamos cambiar sobre ese modelo, todas las posibilidades que tenemos ahora de sacarlo en el momento, de poderlo notificar en el momento, de que el abogado lo tenga en el momento. Está bien, que llega en el momento,
tómense un tiempo para reflexionar. Yo lo que veo es que falta la reflexión esa del día siguiente cuando iban a presentar el escrito. Lo presentan medios enojaditos ahí a los 5 o 6 minutos y por ahí esa reflexión se está perdiendo. Pero bueno, eso es una cuestión de costumbre que vamos a ir acomodando con el tiempo. En verdad, a mí no me cabe ninguna duda que la norma o el plazo este de gracia ha quedado derogado. Pueden ver la forma de las derogaciones de las normas, que se trata de una derogación orgánica, es decir, queda inaplicable dentro del cuerpo para la forma en que se desarrolla el proceso, el cambio de modelo, el cambio digamos, de sistema orgánico del proceso, hace que orgánicamente esa norma quede derogada. Todo esto, la exclusión de este plazo de gracia y las notificaciones, es fundamental que las notificaciones se notifiquen el día que se notifican. No pueden notificarse todo por nota, porque pierde todo sentido la notificación electrónica y es una herramienta válida para acelerar el proceso. O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Validando todo esto, estamos alongando los plazos. Todo esto es para alongar los plazos. El plazo de 5 días, en vez de ser de 5 días, es de 6. El plazo que correría a partir de la notificación, en vez de correr a partir de la notificación, corre a partir de la notificación de nota y le estamos agregando 2 o 3 días, o 1, según el caso, al plazo. O sea, todo esto, por eso vuelvo a lo que empecé, todo esto que era la excusa para hablarles, incide en el tiempo procesal, incide en la ampliación de los plazos, y esta ampliación de los plazos lleva a que se alongue el proceso. Y estamos usando esta digitalización como el juego de la oca. En vez de permitirnos y usarla para el beneficio del proceso, la estamos usando de la misma manera que si tuviéramos el expediente papel. Y como reflexión final, y es lo que auguramos todos, es que nos acostumbremos rápido a este nuevo paradigma, nos acostumbremos a la digitalización del proceso y logremos la celeridad procesal. Todo esto tiene que hacer a la economía y a la celeridad procesal. Todo esto tiene que beneficiar el proceso. No podemos ser mezquinos y buscar el favorecimiento laboral de cada uno de nosotros. Tenemos que pensar en el proceso. Todo esto tiene que ser el proceso. Y si me dicen, tengo un amigo que me dijo, no, yo me sacar el plazo de gracia y me tengo que jubilar. Estoy acostumbrado a hacer todo el plazo de gracia. El plazo de gracia, bueno, contá que el plazo de gracia es el día anterior. Te acostumbras, en vez de, es tu forma de trabajar, bueno, tu plazo en vez de ser de 5 días va a ser de 4 días y va a usar el plazo de gracia en el 5.º día. ¿Por qué te tiene que dar la ley en un plazo de 5 días, 6 días? No, si vos querés trabajar así, achicate vos a 4 días el plazo y usa el plazo de gracia en el 5.º. Esta es la idea de lo que yo les quería contar, por eso les anticipé al principio que era más para pensar que para traerles una cuestión práctica concreta, pero bueno, vamos todos cambiando esta mentalidad y vamos a pensar todo en la digitalización del derecho procesal y no en un derecho procesal informático digitalizado, sino en utilizar las herramientas de la informática para mejorar el proceso judicial o para interpretar el derecho procesal. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas, a las acotaciones que quieran hacer cada uno en relación al tema o a otra cuestión procesal. Gracias, Darío. Mira, acá comparte Rodrigo que en Tucumán el plazo de gracia está establecido en el Código Procesal que entró en vigencia a fines del año pasado. O sea que también se aplica para las presentaciones electrónicas. Parecería que sí. Claro. Bueno, eso es otra cosa, porque como expresamente lo determina para presentaciones electrónicas, en este caso ya el Código Procesal habilita la presentación más allá de la presentación en ese plazo, más allá de las circunstancias particulares por las cuales nació el plazo de gracia. Ahí podemos decir, yo les decía que el plazo de gracia nace por la imposibilidad de hacer la presentación dentro del horario hábil judicial. Bueno, acá en Tucumán, el mantenimiento del plazo de gracia
tiene por fundamento mantener la regambre o la costumbre profesional de hacer las presentaciones con el plazo de gracia. Ya no tiene el fundamento originario del plazo de gracia, sino que tiene otro fundamento, es otra cuestión distinta. Ujú. Bien. Bueno, han levantado la mano, a ver. Sí, si querés habilitarle el teléfono, el micrófono. Sí. Bueno, Rodrigo es uno de los que levantó, que es el que hizo la consulta. Voy a ver si, perdón Sergio, ahora ya voy con vos, pero No sé ahí si me está. escuchan ahí. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes, doctor. Hola. Sí, lo que le comentaba, fue por pedido del Colegio de Abogados, expresamente. Es un código nuevo que entró en vigencia en noviembre del año pasado y se estableció que en realidad no se puso cargo extraordinario. Se puso que los plazos, las presentaciones electrónicas se pueden hacer hasta el día siguiente al vencimiento del plazo hasta las 10 horas. No es que estableció cargo extraordinario. No me cabe ninguna duda que es una presentación de una petición del Colegio de Abogados. No Sí. me cabe ninguna duda. Todo el sistema acá de la provincia de Buenos Aires, todo esto de las notificaciones por nota también viene por el mismo sentido. En realidad, ahí no habría inconveniente en aplicar el plazo de gracia porque está dispuesto por el Código Procesal. O sea, el Código Procesal dice ahora que el plazo de gracia se utiliza o es válida la presentación luego de vencido el plazo. Aunque sea una presentación electrónica, bárbaro. Es no utilizar lo que nos tendría que favorecer la presentación electrónica, las herramientas informáticas, pero bueno, es una dirección legislativa. Y ahí yo ya no me puedo meter. Claro, también lo que le quería comentar, doctor, ya que lo aprovecho y sé que es experto en concurso y quiebra, nosotros acá en Tucumán se ha eliminado los famosos días de nota. El único medio electrónico es la notificación digital, que ni siquiera se tiene que hacer cédula. Directamente le llega a la casilla del abogado y el abogado tiene la obligación de consultarlo de lunes, o sea, todos los días hábiles. Está bien, muy bien. Tucumán es el claro ejemplo del juego de la oca. Avanzó uno, o avanzó dos, porque está bueno que desaparezca el día de nota, y retrocedió uno con el plazo de gracia. Claro, excepcionalmente se hacen cédulas, bueno, lógicamente con los traslados de demanda y demás. El problema que teníamos, yo soy secretario de juzgado concurso de civil y comercial, soy secretario de concurso y quiebra. El problema que teníamos era con las notificaciones en los concursos de la quiebra, que expresamente en la ley dice que se notifican los días de nota. Sí, pero como para en las cuestiones formales, como se aplica la ley local, si no existe la notificación de nota, va a quedar notificado electrónicamente de la forma que lo determina el Código Procesal. Claro, se determinó a través de una acordada reglamentaria, que ha sido medio raro, que se considera válida con la sola publicación en el sistema informático. O sea, que el acreedor que no esté apersonado... Mejor, ni siquiera notificación tiene. No, directamente... Claro, acá en la provincia de Buenos Aires también tenemos la publicación que no tiene ningún efecto de notificación. Y claro, ya acá ahí sí sería, claro, ahí ya lo veo ya más difícil que no tenga una notificación efectiva, porque si no, no sabría cuándo se corre el plazo. Todos los plazos correrían al día siguiente de cada resolución. Al día siguiente de la firma digital que se publica automáticamente en el sistema. Claro. Y bueno, se aplica el código local, así que no hay ninguna otra posibilidad. Si no existe el día de nota. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de planteo, ni tampoco me enteré si vos querés interpretar la ley concursal con el Código de Tucumán la tenés que interpretar que solamente hay que hacer cédula para citar las partes. El resto va a la notificación más común que exista en el código. Exactamente. Muchas gracias, ¿no? Bueno, vamos a darle paso a Sergio, que estaba queriendo hacer una consulta también. Sergio, te pongo como anfitriona, si puedes habilitar el micrófono. Ya deberías poder. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias al doctor Graziabile por la brillante exposición, ¿no? Comparto plenamente las reflexiones respecto al plazo de gracia en las notificaciones, pero las comparto
de leyes ferenda, ¿no? Así, con la legislación vigente, entiendo que por aquello de que favor de ir ampliando, odiosa restringenda, tenemos que seguir como estamos, ¿no? O sea, hasta que cambie. Pero como política legislativa o como tendencia es absolutamente válido y lo comparto plenamente, ¿no? Un poco lo de la FIP y el procedimiento administrativo que ya lo han eliminado, ¿no? Sería lo deseable. Pero con la legislación vigente pienso que no cabe la interpretación que él hizo en esos fallos que la Cámara le revocó, porque no es solo el plazo de gracia del día siguiente, hay muchas cosas concatenadas, ¿no? Por ejemplo, la presentación hecha, vencido el plazo, el último día hábil antes de una feria judicial, por ejemplo, ¿no? Que ya hay una ampliación de un mes o de 15 días, ¿no? De modo que comparto plenamente de ley diferenda para un cambio legislativo, pero no con lo vigente. Otra reflexión, otra cuestión que comparto plenamente, o que planteo más que desarrollar, es la cuestión de la jerarquía normativa de los acuerdos reglamentarios de los superiores tribunales o cortes supremas respecto al Código Procesal. Eso que creo que pasa en todas las jurisdicciones, también en Córdoba pasa, yo soy de Córdoba y trabajo en Córdoba, pero bueno, es todo un tema, podría argumentarse que entra dentro de las facultades reglamentarias, pero bueno, ¿hasta dónde llega la facultad reglamentaria, no? Pasa lo mismo que con los decretos reglamentarios y con respecto de la ley. Otra cuestión también muy interesante que quedó ahí, aparte, bueno, el tema de los plazos de gracia, el tema esto de la jerarquía normativa de esto, es no en Córdoba tenemos la notificación por cédula electrónica, o sea, prácticamente la única cédula papel es la de la citación a juicio o de la citación de testigos y terceros. Todo lo demás es por notificación electrónica, pero es por notificación por cédula electrónica, notificación expresa. La visualización del expediente electrónico no implica notificación, ¿no? O sea, se requiere el acto procesal de notificación, y la notificación por nota, si bien está vigente y es válida, pero prácticamente ha quedado abrogada, ¿no? Porque con la notificación expresa, si uno quiere apurarlo, notifica y listo, ¿no? Como cédula, y supera el plazo de la notificación por nota. Nada más, estas 3 acotaciones y muchas gracias por todo. Bueno, Sergio, te digo primero que no estás de acuerdo en nada de lo que digo yo, porque lo mío es de ley lata, no es de ley ferenda. Entonces no compartís nada. Segundo, en relación a lo de la feria, bueno, el asunto está en la diferencia de que el tiempo hábil o los plazos se cuentan en días y no en horas, y el tiempo hábil que incide el plazo de gracia tiene que ver con horas. Así que desde tu punto de vista, un plazo que vence el último día hábil de un año judicial lo podés cumplir al primer día hábil siguiente, es decir, un mes después, y desde mi postura lo tenés que el vencimiento del plazo se produce ese día. Y bueno, acá también las notificaciones, cuando deben hacerse por cédula, no tiene injerencia la notificación por nota, porque hay que mandar, o la notificación electrónica, porque efectivamente hay que mandar la cédula, que no es lo mismo ver, si bien llega a la misma plataforma, no es lo mismo ver la resolución con notificación electrónica que ver la cédula, que ahí ya supongo que quien la ve dice, bueno, esto es más importante porque es una cédula más que una notificación electrónica. Acá también la notificación por nota en la provincia de Buenos Aires también ha dejado de existir, aunque todo se notifica por nota, ¿no? Como les dije antes. Una puntualización más, perdón que se me pasó, es que la notificación por cédula electrónica tiene un plazo de gracia de 3 días. Es decir, uno notifica, manda la cédula electrónica hoy. Hay 3 días de gracia y es como si hubiese llegado, mandamos la cédula el lunes. Es como si llegara el viernes. A partir del viernes recién se empieza a contar los plazos, ¿no? O sea, todo plazo se alarga 3 días. Pero bueno, es más rápido que la notificación en papel, ¿no? No tiene razón de ser eso. Yo creo que tendría que ser así. Tendría que ser, le llega la cédula, no se la tienen que dejar abrir dentro de los 3 días. Para que ya sepa, estate atento que en 3 días podés abrir la cédula. Y ahí sí, que al tercer día la puede haber. Tendría que ser así, si no, no tiene ningún sentido. No tiene es lo que vengo diciendo, es alargar los plazos. No estamos hablando de notificaciones, no estamos hablando
de la forma en que se cumplen los actos procesales, sino que estamos elípticamente ampliando los plazos. No nos gusta el plazo de 5 días, que sea de 6, de 7 o de 8. Bueno, gracias, Sergio. Bueno, Laura dice, ¿de qué sirve la celeridad y sacar el plazo de gracia para los que litigamos si un juzgado de familia tarda 1 año y 5 meses en resolver una liquidación por alimentos adeudados? Sí, tal cual, tal cual. Por eso yo digo que tiene que ser para todos esta celeridad, no puede ser para unos y para otros no. Tiene que ser para todos, tiene que ver todo, tiene que ver la celeridad con que trabaja el juzgado, tiene que ver la infraestructura judicial que tiene cada departamento, porque si está desbordado el tribunal de familia tampoco podemos pedirle mucho. Y todo eso tiene que ver, por eso, pero todas estas herramientas las tenemos que usar para beneficiar el proceso. O sea, no puede ser que lo usemos para beneficio personal de cada uno en lo laboral. No, tiene que ir todos. Por eso yo digo, ahora recién está empezando, va a cambiar, la mentalidad va a cambiar. Los jóvenes ya lo ven distinto el sistema. O sea, los jóvenes, digo, los recién recibidos, que no pasaron los 30 años. No, lo ven distinto. Pero bueno, tenemos que ir avanzando pues, sobre eso. ¿Sí? Todo el problema de la justicia está en todos lados. Seguro. Bueno, si les parece, concluimos aquí. Yo te agradezco muchísimo, Darío, tu tiempo y bueno, y este espacio de reflexión que nos has dado, ¿no? Sobre un tema que está en proceso, ¿no? Que es nuevo y que hay que ver hacia dónde va. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos también por habernos acompañado hasta el final. Y gracias, Darío, por haber estado. No, gracias a vos y a todos por haber soportado estas visitas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Chao.